El asesinato de un candidato a la presidencia del Ecuador puso a la nación sudamericana en la mira mundial. Apenas días antes de las elecciones, que serán el 20 de agosto, faltó uno de los candidatos en la palestra. Fernando Villavicencio no solo no pudo participar dada su muerte en el debate presidencial, sino que tampoco su partido, la lista 25, tuvo representación. Y es que apenas horas antes del debate, pudieron elegir quién será su sucesor. Hubo peticiones tanto al Consejo Nacional Electoral como al presidente Guillermo Lasso, tanto de postergar las elecciones como el debate, pero no se dio. Finalmente, el periodista Cristian Zurita será su sucesor en la boleta electoral. Sin embargo, no pudo ser escuchada su voz en el debate presidencial, por lo cual tanto el candidato como los líderes de su partido manifestaron sus opiniones por medio de redes sociales. Los demás candidatos tuvieron que enfrentarse al calor del momento, la tensión, la presión y el tiempo cronometrado que tenían para sus respuestas. En ese sentido, el capitán Ortega, quien es líder del movimiento Gente Buena, pero que finalmente fue desplazado como candidato a la presidencia, fue contundente y dijo que les falta patria a los candidatos del socialismo del siglo XXI y que dejaron muy mal parado al partido en el debate presidencial. Y es que Ecuador ahora es víctima de esta tendencia progresista de la paridad de género, donde los candidatos no son vistos por su capacidad, sino que se impone por la fuerza que haya una candidata femenina, cuando bien podría haber dos. El único binomio que tiene candidata mujer a la presidencia es precisamente el socialismo del siglo XXI. Pero Luisa González no se destacó en su participación, incluso de acuerdo a sus propios coidearios. Y es que no hizo propuestas reales, sino que su consigna fue que volverán y que lo harán de nuevo. Básicamente lo que hizo fue ser una parodia o bien publicidad a favor de lo que fue el socialismo del siglo XXI. No es un dato menor que Lenín Moreno, quien fue el vicepresidente de Rafael Correa, luego se volteó en su contra, incluso destruyó la UNASUR y removió la estatua de Néstor Kirchner dada la corrupción. Por lo cual, al parecer, los candidatos que van en su partido no son por su capacidad, sino por su lealtad, siendo el candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz apodado como el Lelo, dado las críticas a su capacidad cognitiva. Asimismo, fue dura la crítica de la candidata correísta respecto a los temas tributarios de los otros candidatos, pero estos respondieron con suma contundencia. El más enfático en sus respuestas fue Otto Sonnenholzner, dado que ella hablaba de seguridad, de inteligencia. El candidato Otto Sonnenholzner acusó que fue esa misma inteligencia la que puso fin a la vida de Fernando Villavicencio. No es un secreto que él fue un crítico abierto al proceso del socialismo del siglo XXI y sus vínculos internacionales, tanto con Podemos en España como el chavismo en Venezuela y jerarcas de Colombia como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, quien recientemente fue vinculado a un escándalo de dinero sucio proveniente del Ecuador de la mano de Raiza, candidata al poder legislativo por parte del correísmo. Frente a esto, Otto Sonnenholzner se destaca por la mano dura contra la delincuencia, sobre todo en respaldo a la policía, institución que quedó disminuida bajo el socialismo del siglo XXI, incluso acusando un supuesto golpe de Estado en contra del mandatario de ese tiempo. Otto Sonnenholzner le dijo a la policía: ustedes cuiden de la ciudadanía, que yo cuidaré de ustedes. Pues toda Sudamérica, la región e incluso en Estados Unidos por medio de Black Lives Matter hay un ataque sistemático contra la policía. Entonces Sonnenholzner dijo que los diputados no tendrán inherencia, sino que él, en ese sentido, digamos, respecto a esta doctrina, Zaffaroni, que es activismo judicial nacido en Argentina, y que la policía será indultada si es que hay un supuesto exceso de fuerza. Pero el candidato que más se destacó en el discurso de la mano dura fue Jan Topic, candidato del Partido Social Cristiano que puso fin a la guerrilla en la década de los 80.
Él tiene experiencia como francotirador en Ucrania, en Siria, en África, y de hecho fue sujeto de toda una serie de memes. ¿Cómo va a resolver Jan Topic la desnutrición? Temas climáticos. No obstante, sorprendió a la audiencia porque si bien la seguridad es su tema fuerte, también tuvo manejo sólido en materia de fuentes, de cifras, de estadísticas en el plano económico y también ambiental. No obstante, la candidata a la vicepresidencia de la lista 25, partido de Fernando Villavicencio, acusó que cometió un error en el tema de la desnutrición infantil. Y es que Ecuador es el segundo país con más desnutrición infantil en la región, después de Guatemala. Topic dijo que la región más afectada por la desnutrición infantil es la Amazonía. No obstante, la candidata Andrea a la vicepresidencia dijo que es la región andina, donde la provincia de nacimiento de Villavicencio, Chimborazo, es la más afectada. No obstante, Topic fue claro en las cifras que aplicaría para combatir este fenómeno y se consolidó como el candidato con el discurso más sólido, sobre todo en materia de seguridad, pero también en otros rubros, y sobre todo fue ágil en su respuesta al candidato Yaco Pérez. Hasta ese momento el candidato indigenista, que es el más progresista, globalista y demás agendas, fue el más sereno, el más conciliador. Tras la muerte de Villavicencio hizo un llamado a la unidad y tuvo un manejo muy sereno del debate, muy conciliador. Habló de una mano dura, pero también de una mano de acogida para abordar el tema de la criminalidad de forma integral. No obstante, en su intento de ser simpático, cometió el error de retar al candidato Jan Topic a un partido de voleibol, frente a lo cual Topic le dijo que no es moneda ni momento de este tipo de comentarios y fue abrupta su caída en popularidad dado este comentario bastante fuera de lugar. También participó Bolívar Armijos, quien tiene un pasado en el correísmo y que tiene una popularidad muy baja, pocas probabilidades y que se sintió un poquito fuera de lugar en el debate, pidió que le repitan varias veces las preguntas y fue sujeto de múltiples memes. No obstante, tuvo la valentía de ir. Lo mismo Javier Hervas, quien estuvo en la izquierda democrática, pero que ahora se lanza de forma independiente y pese a que le fue excelente por su campaña en TikTok, que apeló al voto joven en las anteriores elecciones, en esta ocasión su popularidad ha bajado. No es un dato menor que en Ecuador el voto será definido por la población joven entre los 18 y 42 años, dado que son el grueso de la población votante, por lo cual en los últimos días que quedan antes del 20 de agosto, los candidatos deberán tener una campaña fresca. En ese sentido, el candidato que más se destacó en el factor sorpresa y por su juventud fue Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, varias veces candidato a la presidencia y uno de los hombres más ricos del Ecuador. Fue muy claro en sus propuestas, también muy rápido a la manera de contestar y tuvo un buen dominio en las cifras económicas. A su vez, tiene la candidata a la vicepresidencia más preparada, que es Verónica Abad, quien fue candidata a la alcaldía de Cuenca y muy conocida por su labor en la zona rural andina. No obstante, el candidato es visto como una opción quizás más que el 25, incluso en el 29 por su edad, pero hoy salió a la luz en la palestra como una posibilidad futura más que en el presente. Y es que los candidatos que se presentan solo van a gobernar por 1 año y medio, dado que el presidente Guillermo Lasso no va a completar sus 4 años, sino apenas 2 años y medio, tras apelar a la herramienta constitucional de la muerte cruzada, ya que enfrentaba un juicio político en su contra que fue el cuarto intento de removerlo del poder y que finalmente triunfó. La democracia se vio interrumpida dada la baja popularidad del presidente Guillermo Lasso y su incapacidad de enfrentar el crimen organizado. Ecuador vive la peor crisis de violencia en su historia, por lo cual quien gane las elecciones será quien tenga la mejor solución para combatir la inseguridad. Pero esa inseguridad no se limita a la lucha contra la criminalidad, sino a la corrupción y a quienes permitieron las reformas en el Código Penal y a nivel legislativo para que sea posible
tanto crimen, para que sea posible que entren personas de otros países sin un prontuario criminal que certifique, o mejor dicho, sin un registro de su prontuario para que justamente no ingresen al país de forma regular. Asimismo, vemos que Ecuador sufre la vulneración de haber sido populares las pandillas al punto que incluso llegaron a ocupar el poder legislativo. Ecuador se enfrenta a una dura crisis. Necesita un candidato fuerte. En este debate se consolidaron como posiciones muy sólidas la de John Topic en su lucha contra la delincuencia, la de Otto Sonnenholzner, que garantiza que la policía podrá ejercer la fuerza, pero a la vez con la experiencia de ya haber estado en el poder. Luisa bajó en popularidad por no ser auténtica, sino el eco de la voz de Correa. A la vez, su candidato a la vicepresidencia llamó a una mesa de diálogo con los delincuentes. Los ecuatorianos deberán decidir, y aquí en Pan Am Post les contaremos cómo se desarrollan las elecciones.